Imagina esta escena. Estás en el aeropuerto, ya tienes la tarjeta de embarque en la mano, delante te espera una ciudad nueva, un hotel, otro país. De camino, lo de siempre, entras en una casa de cambio para llevar efectivo en dólares. El cajero te extiende un fajo pulcro de billetes de $100. El papel es denso, con una textura ligeramente áspera. La tinta juega con matices suaves. La marca de agua está en su sitio. Incluso el olor, ese mismo, familiar, de dinero auténtico. Nada delata el engaño. Guardas el dinero en la cartera y vuelas tranquilamente. Y ahora nos trasladamos al hotel. En la recepción entregas un billete para pagar la estancia. El administrador pasa el recibo como de costumbre. Y de repente se queda helado. Acerca el billete a la luz, lo gira, lo mira en ángulo, se fija en los detalles. Y por su cara se nota. Algo está muy mal. Esos dólares no son una simple falsificación de mercadillo. Son superdólares, billetes falsos de $100 con una precisión tal que durante años engañaron a cajeros automáticos, bancos e incluso a especialistas del gobierno de Estados Unidos. Ahora imagina que una de las falsificaciones financieras más perfectas de la historia lleva décadas circulando por el mundo. Se asienta en casinos, bancos, bolsillos de ricos, y la mayoría de la gente ni siquiera sospecha que existe. Cliente extraño. En el Banco de Manila. Nos movemos a diciembre de 1989. Banco Central de Filipinas, Manila. Para los empleados es un día laboral normal. Entra un hombre con un traje caro. Dice que representa los intereses de un inversor extranjero y pone sobre la mesa un montón de billetes de $100. A primera vista, una historia perfecta de cliente. Tranquilo, seguro, documentos en regla, dinero. Como salido de la línea de producción. El cajero revisa los billetes. Apariencia, marca de agua, densidad del papel. Todo como debe ser. Pasan todas las pruebas estándar, como si fueran auténticos. Y aún así, algo le engancha la mirada. Tal vez números de serie demasiado rectos, casi perfectos. Tal vez el estado demasiado uniforme de los billetes, como si acabaran de sacarlos de una caja fuerte donde los guardaron justo después de imprimirlos. El empleado decide no arriesgarse y, en silencio, le pasa el fajo al jefe, al mismo tiempo que hace una pregunta cortés, pero directa. ¿De dónde ha sacado este dinero? En ese momento la máscara del cliente se cae. Pierde la calma al instante, se da la vuelta y se marcha a paso rápido. Un par de segundos más, y ya corre hacia la salida. La seguridad no alcanza a hacer nada. El cliente desaparece. Mientras tanto, el fajo de billetes sospechosos recibe un estatus especial. Los empaquetan, preparan la documentación y los envían a Estados Unidos, a la sede del Servicio Secreto en Washington. Allí, uno de los billetes se convierte en un expediente con el número C14342. Y desde ese momento, empieza una auténtica cacería. Laboratorio donde hablan con el dinero. Ahora imagina no una simple revisión con una lámpara, sino casi un laboratorio forense, donde con los billetes trabajan como con pruebas en un caso de millones. Primera etapa, ultravioleta. Los dólares auténticos bajo una lámpara UV se comportan de un modo particular. El papel tiene fibras y elementos de seguridad integrados que brillan de una manera característica. Muchas falsificaciones se desenmascaran ya aquí. O no hay brillo, o es completamente distinto. Siguiente nivel. Microscopio. A los especialistas no les basta con ver el dibujo, evalúan el método de impresión. Los dólares reales se hacen con impresión en hueco grabado. La tinta se hunde en las fibras del papel. Por eso las líneas quedan ligeramente en relieve, y ese relieve se siente con los dedos. Luego entran en juego aparatos que analizan la composición de la tinta. Dirigen haces de distintas longitudes de onda sobre el billete y observan cómo se reflejan y absorben los colores. El ojo común no lo nota, pero la instrumentación registra las mínimas diferencias entre el original y la copia. Y por último, los números de serie, tipografías, distancias, repetición, secuencia. Cualquier patrón de más. Motivo para sospechar. Por separado, estas comprobaciones solo dan indicios, pero si juntas todos los resultados, obtienes un filtro casi infranqueable para las falsificaciones. Y aquí los expertos se llevaron una sorpresa. En vez de una falsificación burda, tenían delante un billete hecho al nivel del original, y en algunos detalles casi indistinguible. Falsificación perfecta.
y 2 microseñales. El descubrimiento más impactante estaba en el papel. El análisis mostró: el billete estaba impreso en una mezcla de 75% de algodón y 25% de lino, exactamente la misma que la de los dólares auténticos. Y esa mezcla especial, oficialmente, la produce solo una empresa en el mundo para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. No es un papel que puedas pedir por catálogo para oficinas. Con el equipo de impresión, la historia es igual de demencial. Los billetes falsos habían sido impresos en los mismos tipos de máquinas de hueco grabado, enormes, pesadas, industriales, con un precio de varios millones de dólares, que normalmente están bajo custodia en imprentas estatales e imprimen valores y moneda. Si tomas un billete auténtico de $100 de finales de los años 80 y lo pones junto a la superfalsificación, una persona no iniciada no vería diferencia alguna. Muchos profesionales también fallarían. Lo único que los delató fueron 2 detalles diminutos: un hueco microscópico cerca del retrato de Benjamin Franklin y una línea ligeramente más gruesa en el poste de la farola en el reverso. Estas 2 minúsculas imprecisiones se convirtieron en la clave. Así el billete recibió un nombre no oficial: el superbillete original. Una falsificación de ese nivel, hecha claramente no para pequeños timos callejeros. Y la pregunta lógica que se hizo todo el mundo: ¿quién es capaz de algo así y para qué lo necesita? Dólares, que adoran las sombras. Para entender quién estaba detrás de los superdólares, los servicios especiales empezaron a mirar no solo los billetes, sino también cómo viajaban por el mundo. Ese dinero aparecía no en kioscos al azar, sino donde circulan enormes flujos de efectivo. En casinos caros de Hong Kong, donde un jugador en una noche puede perder o ganar el precio de una villa. En los mercados clandestinos rusos de los años 90, donde la gente cambiaba rublos devaluados por dólares para salvar sus ahorros. En valijas diplomáticas que cruzan fronteras sin inspección, por las leyes de inmunidad diplomática. Pero lo más importante no era la geografía, sino la calidad. Todos esos billetes parecían clonados, los mismos microdefectos, los mismos elementos de seguridad con una precisión exacta, el mismo nivel altísimo de ejecución. No parecía la actividad caótica de distintas bandas, sino el producto de una sola estructura muy poderosa, que actuaba durante mucho tiempo, de forma planificada y con recursos enormes. Diplomáticos con maletas y el misterio de la habitación. 39. Las siguientes pistas llegaron de causas penales. En 1994 detienen a 5 diplomáticos norcoreanos. No llevan armas, los documentos están en regla, pero durante el registro encuentran $430,000. Y todos los billetes resultan ser superfalsificaciones. En 1996, en Camboya, detienen a una mujer con pasaporte de la RPDC. Y otra vez, lleva consigo cientos de miles de dólares de esos mismos falsos billetes de 100. Una y otra vez emergen los mismos billetes con la misma firma. En las notas analíticas de inteligencia aparece cada vez más un nombre: Habitación 39. Se trata de una unidad secreta en el edificio del Partido del Trabajo en Pyongyang. En el tercer piso, según datos de inteligencia, hay una oficina que no figura oficialmente en ninguna parte. No aparece en organigramas, no se comenta en ruedas de prensa, no se menciona en documentos. Pero precisamente la Habitación 39 se considera ese centro financiero en la sombra que se dedica a todo lo que trae dinero a la élite, desde el comercio ilegal hasta esquemas financieros. En la práctica, es un cerebro que debe asegurar el flujo de divisas para las personas más encumbradas del país. Y, según estimaciones de los servicios especiales, los superdólares fueron uno de sus proyectos más rentables. Cuando nadie quiere tu moneda. El problema de Corea del Norte era simple y cruel. Su moneda nacional fuera del país no era reconocida y no la querían. A la gente que podía venderles tecnología, piezas para misiles, equipo para el programa nuclear, no le interesaban la ideología ni los lemas. Necesitaban dinero duro. Ante todo, dólares. Tras el colapso de la URSS en 1991, la RPDC perdió a su aliado clave y una fuente de gran ayuda. El país quedó atrapado por sanciones y aislamiento. Pyongyang tenía 2 caminos: intentar ganar dólares mediante comercio legal o buscar una opción más rápida, aunque ilegal. En la realidad, apostaron por lo segundo. Si el mundo no quiere comprar tus productos,
puedes simplemente falsificar la propia moneda mundial. Según datos de inteligencia, el desarrollo de ese esquema fue seguido de cerca por una persona destinada a heredar el poder absoluto, Kim Jong-un. Cuantos más flujos de dólares controla la élite, más cómoda y rica vive la cúpula del régimen. Una fábrica que no está en el mapa. La imprenta número 62. Ahora imaginemos dónde ocurre todo esto físicamente. En algún lugar lejos de ojos humanos, tras varios perímetros de alambre de púas, muros de hormigón y torres con reflectores, hay un territorio que la inteligencia llama imprenta número 62. Un polígono cerrado de producción de superdólares. Imagina un complejo del tamaño de una pequeña planta industrial. 3 anillos de seguridad, patrullas con fusiles automáticos, francotiradores en torres que ven cada movimiento, cámaras en cada esquina. El edificio central, una caja de hormigón de 4 pisos casi sin ventanas. Dentro no hay oficinas ni una imprenta común, sino salas estrictamente controladas, donde trabajan máquinas de impresión y equipos que normalmente se usan para fabricar valores estatales. La historia del papel es especial. A través de empresas pantalla en Hong Kong, compran esa misma mezcla de algodón y lino que oficialmente se usa para productos de élite y, en teoría, papelería cara. Los proveedores reales están convencidos de que venden material para papeles premium, certificados, formularios lujosos. Pero luego la carga no va a oficinas de una marca conocida, sino a un objeto norcoreano cerrado, donde de ella hacen copias perfectas de dólares. La microimpresión en esos billetes, de una altura aproximada de una sobre 140.000 de pulgada, era tan precisa que incluso a expertos con experiencia les resultaba prácticamente imposible distinguirla de la auténtica. Y aquí hay un nivel especialmente retorcido. Según algunos datos, los creadores de los superdólares colocaban a propósito errores microscópicos en cada serie. Eran sus marcas de agua personales, con las que podían detectar falsificaciones ajenas, de sus propias falsificaciones. Cada vez que Estados Unidos introducía un nuevo nivel de protección, una marca de agua modificada, una cinta mejorada, una microimpresión más compleja, la imprenta número 62, al cabo de un tiempo, sacaba una versión actualizada de superdólares. En esencia, hacia mediados de los años 90, Corea del Norte empezó a usar el dólar como un arma financiera, no solo como medio de pago, sino como instrumento de presión y sabotaje. Nuevo retrato de Franklin. Señal de Estados Unidos. Los estadounidenses observaron durante mucho tiempo, reunieron datos, capturaron lotes aislados de superdólares, pero hacia finales de los años 90 quedó claro que la escala de la historia era demasiado grande. En 1996, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emite un billete de $100 actualizado. El retrato de Franklin se hace más grande y se desplaza, cambia la marca de agua, se refuerza y se mueve la cinta de seguridad. Aparecen más elementos finos de protección. Para una persona común, solo un nuevo diseño. Para Pyongyang, una señal. Sabemos lo que están haciendo y estamos listos para jugar este juego un paso por delante. Pero Corea del Norte responde casi como un desafío. No pasan ni 2 años, y en uno de los bancos de Londres descubren la primera falsificación del nuevo billete de 100 de cabeza grande. ¿Cómo fue posible? Según investigaciones, la parte norcoreana, mediante una cadena de intermediarios, logró conseguir la fórmula de una tinta especial que cambia de color según el ángulo. Esa tinta la producía una empresa suiza bajo licencias estrictas, pero parte de los pigmentos aún así se filtró a la sombra. Resultado: miles de nuevos superdólares que ya copian el diseño nuevo. Operación Royal Charm. Una boda que no existió. La tecnología es una cosa, pero Estados Unidos tenía otro as bajo la manga: las fuerzas de seguridad. La Operación Royal Charm parecía inventada por guionistas de una serie criminal. Agentes del FBI durante meses construyeron leyendas, crearon empresas falsas y biografías, entrando poco a poco en redes asiáticas de contrabandistas. Se presentaban como gente dispuesta a transportar lo que fuera por un buen porcentaje: documentos, efectivo, oro. La culminación de la trampa fue un yate lujoso frente a las costas de Atlantic City. Los agentes alquilan la embarcación, organizan una fiesta de boda ficticia con invitaciones, decoración, buffet. Todo parece una celebración de gente acostumbrada a una vida cara y que no cuenta el dinero. A la boda,
Invitan a quienes, según el FBI, estaban vinculados al transporte de superdólares. Llegan esperando champán y entretenimiento, pero en vez de brindis festivos, los reciben agentes con órdenes de arresto. Operación Smoking Dragon. 18 meses en la clandestinidad. La segunda gran operación, Smoking Dragon, duró casi año y medio. Bajo cobertura, los agentes se infiltraron en redes criminales chinas y taiwanesas que se dedicaban a contrabandear de todo: armas, cigarrillos, mercancía falsificada y superdólares. Paso a paso rastreaban la ruta de los billetes, cómo se esconden dentro de libros con páginas recortadas, cómo se cosen dentro de rollos de tela, cómo los meten en juguetes infantiles que se envían legalmente a través de la frontera. Todo ese trabajo construyó una cadena, desde las imprentas hasta los puntos finales donde el dinero falso se convertía en dinero real. Pero una de las historias más llamativas de ese mundo clandestino no se desarrolló en Asia, sino en la ciudad que por sí misma se asocia con dinero y riesgo: Las Vegas. Vegas, tragaperras, y el empresario, Wilson. Allí el FBI llega hasta un empresario taiwanés llamado Chen Chang-lu, que prefería el nombre occidental Wilson. A comienzos de los años 90, tenía un negocio completamente legal, pero, al parecer, el gusto por el dinero fácil y el juego hizo lo suyo. Wilson empieza a trabajar estrechamente con los norcoreanos, usando el estatus de importación-exportación como cobertura. Adoraba los casinos, pero su entretenimiento favorito no era ganar botes, sino lavar superdólares con ayuda del casino. El esquema era ridículamente simple, pero brillante. Wilson se acercaba a tragaperras baratas, metía en ellas billetes falsos de $100, hacía algunas apuestas mínimas gastando apenas unos centavos o unos pocos dólares. Luego pulsaba retirar fondos y recibía un cheque del casino. Con ese cheque se acercaba al cajero y recibía de vuelta dinero auténtico, alrededor de $90 por cada falso billete de 100, si se descuentan comisiones y apuestas mínimas. Así, en un fin de semana podía convertir $10,000 falsos en aproximadamente $9,000 reales. Los casinos, por supuesto, grababan todas sus acciones en cámara. El Servicio Secreto y el FBI solicitaron las grabaciones, revisaron cada transacción, cruzaron sumas, billetes, tiempos, reuniones. En el material de archivo, que después sirvió de base para causas penales, se ve cómo el agente encubierto Bob Hammer se reúne con Wilson en el Ritz-Carlton de Pasadena. Allí también aparece un tal John Yu, una persona vinculada al contrabando de cigarrillos falsificados, que ayudaba a construir la red. Cuando el rompecabezas encajó, las agencias golpearon al mismo tiempo toda la cadena. Resultado de la operación en varias direcciones: incautados $4,5 millones en superfalsificaciones, presentados 87 cargos federales y desmanteladas varias bandas que durante más de 10 años hicieron girar ese dinero por el mundo. Banco en Macao y 25 millones, que lo cambiaron todo. Mientras el FBI desentrañaba la logística y los vínculos de red, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidió golpear el punto más doloroso: el dinero de la élite. En septiembre de 2005, Estados Unidos declara a un pequeño pero significativo banco en Macao, Banco Delta Asia, como institución a través de la cual se blanquea activamente dinero norcoreano. Es decir, oficialmente lo señala como problemático desde el punto de vista de delitos financieros. Prácticamente de inmediato, las autoridades estadounidenses bloquean alrededor de $25 millones en cuentas norcoreanas. Y no eran reservas estatales abstractas. Eran dinero personal de altos funcionarios, esos mismos fondos con los que suelen pagarse lujos, regalos, encargos especiales y la vida de la nomenclatura en el extranjero. Los expertos estiman el presupuesto anual de operaciones exteriores de política y de inteligencia de Corea del Norte en aproximadamente $70 a $100 millones. Es decir, 25 millones podían cubrir el trabajo de toda la red de embajadas, misiones especiales y operaciones secretas durante aproximadamente 3 a 4 meses. Imagina lo sensible que es un golpe así para un régimen autoritario, donde todo se sostiene en el control del dinero. El efecto fue inmediato. Los bancos de toda Asia, al ver cómo Estados Unidos marcaba con dureza a Banco Delta Asia, decidieron no arriesgarse. Muchos simplemente dejaron de trabajar con Corea del Norte,
temiendo que a ellos también los declararan tóxicos. Para un país que vive de inyecciones de divisas, aquello fue un shock financiero. Corea del Norte se encontró con que las embajadas en el extranjero no tenían con qué pagar. Las compras de equipamiento clave se volvían casi imposibles. El comercio internacional a través de esquemas habituales se atascaba bruscamente. Regateo nuclear y dependencia de la moneda ajena. Y aquí Corea del Norte cambia de tono de manera abrupta. Pyongyang declara que está dispuesta a volver a las conversaciones a 6 bandas sobre el programa nuclear. Esas reuniones empezaron aún en 2003 y fueron un intento de convencer al régimen de renunciar a armas nucleares a cambio de ayuda económica y una legalización gradual en el escenario mundial. El esquema se veía así. La parte norcoreana congela o reduce determinadas líneas de su programa nuclear y a cambio recibe combustible, créditos, inversiones y apoyo diplomático. Para entonces, la RPDC ya había salido del Tratado de No Proliferación Nuclear y afirmaba que poseía sus propias ojivas. La inteligencia consideraba que tenían suficiente material como mínimo para varias cargas, y en paralelo se desarrollaban misiles capaces de amenazar a los vecinos y potencialmente a la costa oeste de Estados Unidos. La condición por parte de Pyongyang era lógica. ¿Quieren hablar de nuestros misiles y reactores? Entonces quiten la soga financiera. La ironía de toda esta historia es casi cinematográfica. Un país que intentó minar la confianza en el dólar imprimiendo copias, él mismo se convirtió en rehén del sistema mundial del dólar. Cuanto más jugaban con falsificaciones, más quedaban atados al dinero auténtico. El misterio del billete de $100. Si juntas todo en una sola imagen, la historia suena casi fantástica. Un defecto minúsculo cerca del retrato de Franklin, un cliente extraño en el Banco de Manila, la imprenta número 62 secreta cerca de Pyongyang, diplomáticos con maletas de efectivo, casinos de Las Vegas y un banco en Macao. Todo eso son eslabones de una misma cadena. Corea del Norte convirtió el dólar en un instrumento de presión y Estados Unidos respondió con tecnología, operaciones especiales y aislamiento financiero. Cada nuevo elemento de seguridad en los billetes que vemos hoy, tinta que cambia de color, hologramas, marcas de agua complejas, cintas, no es solo protección contra falsificaciones escolares. Son huellas de ese enfrentamiento financiero invisible. Y cuando la próxima vez veas un billete de $100 en la caja de un banco, en las manos de un empresario o sobre la mesa de un hotel caro, recuerda, detrás de ese pedazo de papel no está solo el retrato de uno de los padres fundadores, sino también la historia de cómo un país pequeño decidió jugar contra todo el sistema financiero mundial y cómo ese sistema respondió. ¿Qué piensan sobre este episodio? Y si de repente les gustó, no olviden valorar el video, suscribirse al canal, contar sus historias interesantes, y ahora mismo les propongo elegir uno de los episodios anteriores del canal para los más ricos. Aquí va sobre lujo, riqueza y la vida de las personas más influyentes del planeta. Gracias por ver.